Continuamos hablando entonces todavía sobre una razón y una fracción. ¿Cuáles serían las diferencias entre una razón y una fracción? Vamos a dejarlo bien definido. Primero, si tenemos una fracción, vemos que la simbología será lo mismo que la de una razón, pero la interpretación es diferente. Primero, al dividir en una fracción, ya sabemos que este es el numerador y este es el denominador, ¿sí? En la fracción los números son enteros. Los números tienen que ser enteros en una fracción. No puede haber números decimales en una fracción común. Estamos hablando de una fracción común, ¿sí? Donde b es distinto de 0. B tiene que ser distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que en una fracción no puede haber un 0 aquí, ¿sí? No existe. Entonces, en la fracción no hay ceros. B no puede ser 0. O el denominador nunca puede ser 0. Y un entero se divide en partes iguales. El entero siempre se divide en partes iguales, proporcionales. O sea, siempre dividimos en B. Si dividimos en 20, en 10, en 5, en 6, pero siempre divide en partes iguales proporcionales al dividir la fracción. También vamos a ver las fracciones más adelante y vamos a verlas a detalle para entender este concepto. Entonces, la razón, en este caso, en la razón los números no son necesariamente enteros, ¿sí? Pueden ser decimales también. Podemos trabajarlo también como razón, como decimales. También puede ser decimales, como dice, y son útiles para hacer comparaciones. ¿Cómo hacemos las comparaciones? Por ejemplo, 5 de 10 alumnos, por ejemplo, usan lentes. 5 de 10 alumnos usan lentes. O 20 de 50 prefieren jugar fútbol. ¿Sí? Estamos haciendo siempre la comparación, nos sirve para hacer comparaciones. Por eso es muy útil aquí cuando estamos hablando de proporciones. Es muy útil para hacer, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un equipo de béisbol ganó 80 juegos de 160 que jugó. O sea, en una temporada jugó 80, ganó 80 y jugó 160. De 160 ganó 80. En este año, en el año siguiente, el equipo ganó 90 de un total de 200. O sea, jugó 200 y ganó 90. ¿Cuál será la mejor temporada? ¿Cómo podemos hacer la comparación? Hay varias formas de hacerlo y vamos a determinarlo. Pero, por ejemplo, aquí si nosotros aplicamos la propiedad, ¿sí?, fundamental de las proporciones, sería que, ¿cuáles serían los extremos? Dividimos en la primera fracción, tenemos 80 sobre 160. Fueron los primeros resultados, 80 de 160, es la primera razón. En la segunda, tenemos 90 de 200, ganaron 90 de 200. Para hacer la comparación de cuál fue la mejor, ¿sí?, es un criterio que también lo vamos a aplicar en las fracciones, que es el mismo criterio, nomás que tiene diferente nombre, y sería, entonces, los extremos son 80 y 200. Por eso multiplicamos en forma cruzada. 80 por 200, los extremos. Se multiplica 80 por 200, me da 16,000. ¿Sí? Y en el otro caso, multiplico los medios. ¿Cuáles son los medios? 160 y 90. Aquí sería 160 y 90 o 90 y 160, no importa el orden. Multiplicaremos 60 por 90, nos daría 14,400. ¿Qué cantidad fue mayor? ¿El producto de los extremos o el producto de los medios? Fue mayor el producto de los extremos. Entonces, en todo caso, siempre que el producto de los extremos sea mayor, la primer razón o la primer fracción o la primer división, como guste, va a ser la mayor. ¿Sí? En este caso, 80 sobre 160 es la mayor. Y por eso ponemos la simbología de mayor que. ¿Recuerdan mayor que? La boca grande siempre va al que es mayor y la punta siempre va al que es menor. Y siempre se lee de izquierda a derecha, también lo vamos a ver en las fracciones. Se lee de izquierda a derecha, entonces 80 sobre 160 es mayor que ¿qué? Que 90 sobre 200. Entonces quiere decir que ¿cuál fue mejor? ¿Cuál temporada fue mejor? Pues la primera. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Aquí lo vamos a especificar nada más, lo vamos a redondear. Estos conceptos
Aquí estamos solamente viendo los conceptos, todos tenemos que tenerlos muy presentes para cuando sea necesario aplicarlos. Si el producto de la primer fracción es mayor, que fue 80 por 200, entonces la primera fracción es mayor, o sea esta. En el caso B, si el producto de los medios es mayor, o sea el producto de 160 por 90, el producto de los medios es mayor, entonces automáticamente la segunda fracción es mayor. Y cambiaré aquí la simbología, ¿verdad? Ahora la boca grande siempre va al que es mayor, pero se le diría este es menor que este, ¿sí? De izquierda a derecha, pero no quiere decir que no lo puedan leer de derecha a izquierda, pero se acostumbra a leer siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, si el producto de los medios es mayor, en cualquier caso, la fracción que va a ser mayor va a ser la segunda, ¿sí? O la razón, porque es una razón, va a ser mayor que la segunda. Y si los productos son iguales, entonces van a ser ¿qué? Equivalentes. Se va a convertir en una proporción, ¿sí? Va a ser igual y son equivalentes, son iguales. Esto será igual a esto, se convierte en una proporción como vimos en el ejemplo anterior. Bueno, analícenlo, revísenlo, véanlo y si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la hacen llegar con toda confianza. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. La siguiente ya vamos a hablar ya sobre problemas prácticos de los porcentajes. Gracias.